Ahora, sí. ahora. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a seguir con esta sesión de cardioactualidad, lo mejor de la cardiología clínica 2023, que tengo el placer de comoderar con mi amigo Gonzalo Barón, cardiólogo clínico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y también contamos, pues la verdad, con una serie de expertos en las distintas áreas de la cardiología que nos van a ilustrar sobre lo mejor de la cardiología clínica en este año pasado. Antes de dar la palabra a Gonzalo para que presente a todos los ponentes, pues yo quería agradecer en nombre de los dos y dar la enhorabuena pues a la Junta Directiva de la asociación, a Román y a David y a toda la Junta Directiva, pues yo creo que este congreso ha sido un éxito y además pues sigue la trayectoria de los anteriores congresos de las anteriores juntas directivas, ¿no? La verdad es que es un placer participar, estar aquí en esta reunión como cardiólogo clínico y como miembro de la asociación. Bueno, vamos a verlo, ha habido muchísimo y muy bueno en cardiología y en cardiología clínica. Al final yo creo que toda la cardiología es cardiología clínica, como se decía ayer, y le hemos pedido a nuestros expertos, que ahora Gonzalo presentará, pues que bueno, un trabajo bastante ímprobo de resumir lo mejor de la cardiología en sus áreas en muy poco tiempo, en 8 o 9 minutos. Les hemos pedido a cada uno de ellos que elijan los 3 mejores trabajos de su área, en su opinión, y lo van a presentar con 2 o 3 diapositivas cada uno, ¿no? Algunos de los estudios son muy conocidos, otros no son tan conocidos, pero todos son muy interesantes. Yo creo que vamos a aprender mucho. A lo mejor si se repitiera esto de las preguntas de los casos clínicos, seguramente después de esta sesión a lo mejor contestamos correctamente alguno más, pero bueno, vamos a verlo. Entonces, para hacerlo un poquito más entretenido, después de la presentación de cada uno de ellos, el doctor Barón y yo vamos a hacer una pregunta muy corta sobre aspectos prácticos, sobre algunos de los 3 estudios que ellos van a presentar, y al final pues dejaremos un tiempo como de 15-20 minutos para preguntas de la audiencia que seguro que las va a ver. Así que muchísimas gracias a todos y ahora pues le paso la palabra a Gonzalo. Muchas gracias, Manolo. Es un placer estar aquí y gracias a todos vosotros por estar un sábado por la mañana aquí aprendiendo, porque sin duda vamos a aprender de nuestros compañeros. Y nada, sin más, pasaros a presentaros. Ya los conocéis, son bastante conocidos, son todos expertos en su tema. En primer lugar está la doctora Rosa Fernández del Hospital de Jaén, General de Jaén, que nos va a presentar sobre 3 trabajos de prevención y riesgo cardiovascular. En segundo lugar, la doctora Carolina Ortiz, recién incorporada al Colcón, que nos va a hablar de insuficiencia cardíaca y de miocardiopatía. En tercer lugar, un electrofisiólogo que es conocido y amigo, Miguel Álvarez, del Hospital de Granada, Virgen de las Nieves de Granada, que nos va a presentar los 3 trabajos más importantes en arritmia y estimulación cardíaca. En cuarto lugar, Teresa Bastante, del Hospital de la Princesa de Madrid, que nos va a hablar sobre hemodinámica y cardiología intervencionista, los aspectos prácticos y clínicos. En quinto y penúltimo lugar, Aitor Uribarri, de Valdebrón, que nos va a contar su visión sobre los 3 trabajos más importantes en agudos, en cardiopatía isquémica y cuidados agudos cardiológicos. Y por último lugar, pero no el menos importante, el doctor Rafael Vidal Pérez, que me confirma que sigue en La Coruña y que continúa estando en La Coruña y aún no lo han echado, pues que nos va a hablar sobre los 3 trabajos más importantes en imagen cardíaca y en inteligencia artificial. Así que, sin más, Rosa, cuando quieras, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, Manolo. Muchas gracias a la organización por la invitación. No me voy a comer más minutos porque como me habéis puesto el tiempo muy limitado. Voy a intentar resumir lo que ha sido en el último año, ¿no?, en prevención y en riesgo cardiovascular con 3 trabajos que considero que, bueno, que son los más importantes o por lo menos bajo mi punto de vista. El primero, que se ha hablado a lo largo del Congreso, ¿no?, el CLIAR, con ácido bempedoico, como sabéis todos, es el estudio, ¿no?, que ha demostrado o que venía a demostrar si el ácido bempedoico tenía su papel, ¿no?, en la reducción del riesgo cardiovascular y cómo tiene impacto en el pronóstico. Como sabéis, los pacientes que se incluyeron eran pacientes intolerantes a la estatina, y aclarar que eran intolerantes a las estatinas o pacientes que no querían tomarse la estatina por algún tipo de razón, bien porque habían tenido alguna intolerancia de algún tipo previamente, y se le autorizó, ¿no?, ácido bempedoico frente a placebo, ¿no?, con el tratamiento estándar, con tratamiento con otro hipolipemiante que
se permitía cierta dosis también de estatina, ¿no? Aquí tenéis las características basales del estudio. Llama la atención y cuando lo presentaron, la verdad que fue bastante esperanzador, ¿no? Desde el punto de vista de la inclusión de casi el 50% de las mujeres, con un LDL medio de 139, un poquito más alto del resto de los estudios que estamos acostumbrados a contemporáneos de tratamiento hipolipemiante, un HDL 173, el 70% de pacientes en prevención secundaria y con enfermedad vascular, un 30% en prevención primaria y, como veis, ahí estaban el 20% aproximadamente ya en tratamiento con cierta dosis de estatina. Y estos son los resultados, una reducción del 26% de LDL con una reducción de la PCR, que esto también es importante recordar que el ácido bempedoico actúa en el mismo nivel que actúan las estatinas, pero un poquito más arriba, con una reducción y un impacto en el pronóstico cardiovascular, con una reducción del 13% del MACE y un 23% de reducción del infarto fatal y no fatal. Por tanto, un fármaco que se coloca y que viene a completar la terapia hipolipemiante de nuestros pacientes con enfermedad vascular o de muy alto riesgo. El segundo estudio que seleccioné fue el SECURE, además un estudio que ha sido europeo, pero realmente que se originó en España, un estudio de origen español, que sabéis que es un estudio en el que se analizó, ¿no? o querían ver, cómo la estrategia con una polipíldora tenía impacto en prevención secundaria. Esto también viene un poco del Neptuno, ¿no? De unos datos de su análisis de vida real, ¿no? con polipíldora, que parecía que podía tener impacto en el pronóstico cardiovascular y querían comprobarlo con este ensayo. Se le autorizaron a casi 2.500 pacientes a recibir polipíldora o el tratamiento estándar, es decir, el mismo tratamiento, pero por separado cada uno de los comprimidos, ¿no? Con un seguimiento a 3 años. Recordar, como todos sabéis, que es aspirina, IECA y atorvastatina 20 o 40. Las características de inclusión, ¿no? de los pacientes, una edad media de 76 años, pacientes mayores, 31% de mujeres, un 77% de hipertensión, un LDL medio más bajo que el estudio anterior de 82. En cuanto al control de los factores de riesgo, no había grandes diferencias y sí una diferencia en cuanto a la adherencia, ¿no? Una adherencia mayor en el brazo de los pacientes que recibían polipíldora. Y estos son los resultados que, la verdad, muy sorprendentes, pero muy esperanzadores, ¿no? Una reducción del 24% del endpoint primario y una reducción del 30% del endpoint secundario, ¿no? Por tanto, parece que esta estrategia de polipíldora, pues mejorando la adherencia, mejora el pronóstico cardiovascular en prevención secundaria. Y por último, pero no menos importante, y además un estudio puro español, andaluz, de Córdoba, donde una estrategia con una dieta, con la dieta mediterránea frente a dieta baja en grasas, ha demostrado, ¿no? Como vamos a ver, que puede mejorar el pronóstico cardiovascular. Aquí veis el diseño del estudio. Eran pacientes con cardiopatía isquémica que habían estado estables en los últimos 6 meses y se le autorizaban a dieta mediterránea frente a dieta baja en grasa. Se le administraba a los pacientes de brazo de dieta mediterránea aceite de oliva y al brazo de dieta baja en grasas también se le administraba una serie de alimentos para que cumplieran realmente ambas dietas. Estas son las características basales del estudio, ¿no? Es verdad que llama la atención un porcentaje alto de síndrome metabólico, de obesidad y de diabetes, pero que es lo que realmente tenemos en nuestros pacientes, y un 60% habían tenido un infarto previo. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, la verdad que todos los pacientes estaban bien tratados desde el punto de vista de antiagregación, betabloqueantes y el tratamiento estándar de este perfil de pacientes. Y estos son los resultados, la verdad que muy bonitos los resultados, ¿no? Que un estudio de intervención con dieta, como es la dieta mediterránea, frente a dieta bajo en grasa, demostró una reducción del endpoint primario de un 27%, ¿no? Por tanto, no nos podemos dejar de prescribir dieta mediterránea a nuestros pacientes en prevención secundaria. Y sin más, os dejo esta foto, que puede ser de cualquier pueblo de Jaén, pero es del mío, y esto es lo que tenemos que prescribir a nuestros pacientes. Bueno,
Pues muchas gracias, Rosa. Yo creo que sobre este estudio del CardioPrep, la verdad es que lo que hay que decir es que viva el aceite de oliva. Nosotros, Rosa y yo, somos de Jaén, ella es de Escañuela, yo soy de Torredonjimeno, o sea que somos de la tierra del aceite de oliva. Y la verdad es que este estudio, que duró como 8 o 9 años, porque la verdad es que los pacientes están bien tratados, se tardó mucho en demostrar si había diferencia entre los dos grupos. Estoy haciendo un poquito de campaña publicitaria a favor del aceite de oliva, ¿no? Bueno, pues un par de preguntas. Gonzalo, ¿alguna pregunta para Rosa? Rosa, la primera pregunta que se me ocurriría es, desde el punto de vista práctico, ¿dónde meteríamos el empedóico? Es decir, en tu esquema de tratamiento de los pacientes post o preinfarto, pero con alto riesgo cardiovascular, ¿dónde estableces tú el papel del ácido empedóico en esta población? De manera práctica, para que lo veamos en la consulta. Hombre, realmente si nos ceñimos al estudio, solamente el estudio es intolerante a la estatina, pero yo creo que tenemos que abrir un poco la mente, ¿no? Y colocarlo, sobre todo en esa zona gris que a día de hoy no llegamos a objetivos, y nos va a ayudar, evidentemente, a alcanzar los objetivos en estos pacientes que no se pueden con otro tipo de terapias, ¿no? Realmente no alcanzamos los objetivos en un porcentaje muy alto de pacientes, por tanto, puede colocarse ahí, ¿no? Añadido a estatina, a ezetimibe, o incluso en combinación con ezetimibe en aquellos pacientes intolerantes. En estos pacientes que no llegan a cumplir criterios de IPCSK9 quizás y que podía entrar. Evidentemente, ¿no? En aquellos pacientes con LDL muy alto, el PCSK9 tiene su papel principal, ¿no? Pero en aquellos que no, sí. Muy bien, gracias, Rosa. Sí, una pregunta, Rosa, sobre el SECURE. Lo que ha presentado, claro, los datos de control de factores, es decir, los resultados son, como tú dices, muy esperanzadores, ¿no? Pero con los datos de control de los factores de riesgo, sobre todo el LDL colesterol, que son absolutamente iguales en los dos grupos, en el grupo de la polipíldora y en el otro grupo, yo la verdad es que, y esto siempre lo digo, no acabo de entender, o sea, yo hubiera esperado que hubiera una no inferioridad o una igualdad entre los dos brazos de tratamiento. Es decir, no llego a entender cuál es el mecanismo por el que hay una superioridad de la polipíldora, pues además una muy significativa, ¿no?, en reducción de eventos, de infarto, etcétera, cuando el control de los factores de riesgo, que es lo que al final marca el efecto, ¿no?, sobre eventos, es absolutamente similar. Yo creo que eso es lo que todo el mundo esperábamos, ¿no? Esperábamos una reducción mayor del EDL, ¿no?, de control de factores de riesgo en el brazo de polipíldora, pero no es así, ¿no? Yo creo que hay que verlo como una estrategia de adherencia, ¿no? Como que al final la estrategia de intervención o sea, primar, ¿no?, la adherencia terapéutica, y no solamente adherencia terapéutica, sino también a estilos de vida, probablemente eso haya hecho que ese brazo tenga mejor pronóstico cardiovascular. Es tal como lo veo yo, pero no hay explicación real, ¿no? Ha sido muy controvertido eso. Muy bien. Bueno, pues luego de todas formas esto estará abierto porque todos estos estudios evidentemente tienen muchas posibilidades de discusión, luego lo abrimos a la audiencia y vamos a pasar ahora al segundo tema, que es insuficiencia cardíaca y miocardiopatías, que lo va a hablar Carolina. Gracias por la presentación. ¿Me oís? Sí. Y buenos días a todos, y quiero aprovechar también para agradecer a la asociación la invitación a participar y les doy la enhorabuena. Bien, pues sin más paso al reto que nos han propuesto los moderadores. Estos son los 3 trabajos que he seleccionado como el top 3 en este último año de insuficiencia cardíaca, pero de antemano ya pido perdón porque, por supuesto, hay muchos otros trabajos que merecerían podium y no vamos a poder mencionar. El primero de ellos es la Guía Americana de Insuficiencia Cardíaca, que se publicó hace un poquito menos de un año y que es un documento extenso, como sabéis. Voy a dar simplemente pinceladas de los mensajes más novedosos. Para empezar, en la clasificación por estadios de insuficiencia cardíaca, destaco que hay una nueva nomenclatura que es especialmente interesante para los estadios A y B, que si recordáis, el estadio A es la presencia de factor de riesgo cardiovascular pero sin cardiopatía estructural, lo llaman riesgo de insuficiencia cardíaca, y el estadio B, que es la presencia de cardiopatía estructural sin síntomas, y lo denominan preinsuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el mensaje? Hacer énfasis en la prevención, y tanto es así que fijaos que es la primera vez que la guía nos ofrece recomendaciones de tratamiento para estos estadios tan incipientes.
Segundo punto interesante es que incorpora un cuarto grupo, la clasificación por perfiles de fracción e eyección a la insuficiencia cardíaca, que denominan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. Y la importancia de este grupo es no solamente identificarlo, sino que actualmente tenemos evidencias y hay recomendación de no retirar tratamientos en este grupo. Además, la guía americana, si veis a la derecha, da un mensaje muy visual de la naturaleza dinámica de la enfermedad y nos dice cómo cualquier tipo de paciente con cualquier tipo de insuficiencia cardíaca en la evolución puede pasar a cualquiera de los otros 3 tipos. Con respecto al tratamiento, la guía americana, y centrándonos en primer lugar en el tratamiento de la fracción de eyección reducida, posiciona, igual que los europeos, la cuádruple terapia archiconocida como primer escalón, 1A, y aquí quizá la novedad que aportan los americanos es que priorizan el uso de sacubitril o valsartán frente a IRK 2 en la clase funcional 2-3, y otras novedades más allá de esta primera línea de tratamiento es que incorpora la recomendación de vericiguat, un agente estimulante de la guanilata ciclasa, con una indicación 2A para el paciente con descompensación reciente óptimamente tratado. Otorgan también por primera vez un nivel de recomendación 2B para los quelantes de potasio, patiromer y ciclosilicato, circonio y sodio, para ayudar a optimizar el tratamiento inhibidor neurohormonal en estos pacientes. Y en dispositivos, fijaos que siguen manteniendo la indicación de DAI con el máximo nivel de recomendación 1A en la dilatada no isquémica, pese a toda la controversia que se ha generado en los últimos años a raíz de la publicación del estudio DANIS y también, pese a que, si recordáis, los europeos lo desescalaron a 2A. Y finalmente, en el caso de la insuficiencia cardíaca con FEBI por encima de un 40%, ofrecen estos 2 algoritmos de tratamientos en los que pues, lo más destacable o novedoso es la incorporación de los ISGLT2 con un grado de recomendación 2A. Y esto pues ya sabéis que todos esperamos que la próxima guía lo ascienda a un 1A, dada la publicación de Deliver, que sería el segundo estudio con ISGLT2 en preservada. Pues fijaos que curiosamente, y esto acaba de salir del horno hace 48 horas, es un documento de consenso y actualización de la ACC, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en la que posicionan claramente a los ISGLT2 para el uso en todo paciente con preservada sin contraindicación, pero fijaos que lo siguen poniendo en amarillo, que amarillo es una indicación 2A, aunque luego en el texto, cuando lo lees, pues reconocen que, dado que existen 2 ensayos clínicos que han demostrado un beneficio pronóstico, probablemente la próxima guía le otorgue un 1A y que por eso ellos le ponen, como veis, el borde en verde, que eso quiere decir que van adelantando ese 1A. Segundo trabajo es precisamente el estudio de Deliver, todo lo conocéis también, es dapaglifosina en FEBI por encima de un 40%, más de 6.000 pacientes sintomáticos con péptidos elevados, randomizados a dapaglifosina frente a placebo. Un perfil de paciente, como veis, con unas características basales muy similares a lo que estamos acostumbrados a ver en preservada, una edad avanzada, alto porcentaje de mujeres, alto índice de comorbilidad cardiovascular. Este sería el resumen del resultado del objetivo primario, una reducción significativa del combinado primario, mortalidad, hospitalización por insuficiencia cardíaca y visita a urgencias, de un 18% a favor de la dapaglifosina. Este objetivo primario corrobora los datos que ya teníamos con ISGLT2 en preservada, pero además Deliver, desde mi punto de vista, aporta información adicional sobre otros 3 grupos de pacientes interesantes y que no teníamos información previa o teníamos información controvertida, como son los pacientes, como veis, con FEI mejorada, hospitalización reciente o aquellos pacientes con fracción de eyección más alta y por encima del 60%, en lo que también se cumple el beneficio al igual que el resto de la población. Además, en el mismo momento que se publica Deliver, se publica este análisis conjunto de los más de 11.000 pacientes de DAPA y Deliver, en el que lo que pretenden objetivar es el impacto de dapaglifosina en todo el espectro de la fracción de eyección y en todos los eventos cardiovasculares. Y aquí destaco que sí consiguen demostrar una reducción tanto de la mortalidad total como cardiovascular. Y para terminar, en el campo de la insuficiencia cardíaca aguda, en concreto en el campo de los diuréticos, he destacado estos 2 trabajos, el estudio Clorotic y el estudio ADBOR.
El estudio Clorotis es un ensayo clínico multicéntrico y randomizado que además está liderado por un equipo de investigadores españoles que incluyó más de 200 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada que fueron randomizados a la rama hidroclorotiazida con dosis ajustada a función renal frente a placebo. Como veis ahí, las características basales de los pacientes pues destaca tener una edad media avanzada, alta proporción de mujeres, también alta proporción de preservada. Y el resultado principal fue un objetivo coprimario. Se observó una reducción mayor del peso significativa en la rama de hidroclorotiazida, pero no se observó una mejoría de la disnea, que era el segundo objetivo coprimario. Y esto además sí que hay que resaltar que fue a expensas de un mayor deterioro de la función renal y unas mayores tasas de hipopotasemia en el grupo de hidroclorotiazida. Y el segundo estudio en diuréticos es el estudio ATBOR, en este caso con un diurético con un mecanismo de acción diferente a nivel proximal, que es acetazolamida, más de 500 pacientes. También eran pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, con datos clínicos y con biomarcadores de congestión. Fueron randomizados a acetazolamida 500 miligramos intravenoso frente a placebo y en este caso el objetivo primario fue el éxito de la descongestión a los 3 días de tratamiento y se consiguió en un mayor número, un 42% en el grupo de acetazolamida frente a un 30% en el grupo de placebo. Hay que destacar de este estudio que los pacientes no podían estar tratados con ISGLT2 a la inclusión, tenían una edad media algo menor que los pacientes del Clorotic, 40% mujeres y también algo más de pacientes con FEBI reducida. En este caso no se observaron diferencias significativas en eventos adversos. Y en cuanto a los eventos duros, hospitalización y mortalidad cardiovascular, pues simplemente decir que se consideraron objetivos secundarios o análisis exploratorios y que no hubo diferencias en estos dos estudios, salvo por la reducción de un día de la estancia media en el caso de la acetazolamida. Y ya está, simplemente una fotografía de otros trabajos que me gustaría también que estuvieran en el podium, pero no ha podido ser, se han quedado ya a las puertas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. La verdad es que son 3 trabajos que podían ser sin duda elegidos por muchos de nosotros como muy importantes, ¿no? Bien, yo creo que el trabajo de la dapagliflozina tiene muchas cosas que comentar, pero quizás me pregunte desde el punto de vista práctico, porque son pacientes, aunque son pacientes ingresados, el del último trabajo, los diuréticos, pacientes descompensados, le ponemos furosemida, le ponemos un ahorrador de potasio. ¿Y cuál elegirías? ¿Cuál de los dos elegirías en tu práctica clínica habitual, en la unidad de día o en la consulta, o en el paciente en planta que ingresa con una descompensación? ¿Cuál es el diurético de los dos? Claro, yo creo que esta es la primera pregunta que te viene a la cabeza con el resultado, ¿no? Yo primero lo que quiero decir que el mensaje de estos trabajos es sobre todo que son eficaces de reducción de la congestión y que yo creo que nos llevan a pensar en intentar asociar antes un segundo diurético en pacientes, no a lo mejor en todos, pero en pacientes más refractarios. No hay ningún ensayo clínico hasta ahora que los haya comparado, entonces quizá un poco por el perfil clínico, efectos adversos de cada uno de los fármacos, con lo que tenemos hasta ahora, la hidroclorotiazida a lo mejor en pacientes un poco más refractarios y que no tengan tantas alteraciones hidroelectrolíticas, y la acetazolamida, por el perfil que tiene, ahora nosotros los estamos utilizando más en pacientes de un perfil más de alcalosis metabólica, con bicarbonato alto, con más alteraciones hidroelectrolíticas. Pero, como digo, todavía no tenemos estudios que lo hayan comparado, salvo un pequeño registro retrospectivo español que fue publicado por el equipo de Puerta de Hierro, con algo más de 50 pacientes que lo comparaban con un objetivo de ver pérdida de peso y, curiosamente, se vio más pérdida de peso con el grupo de la acetazolamida. Entonces, bueno, yo creo que será interesante hacer ese ensayo clínico, pero a día de hoy probablemente los dos serían una buena opción en pacientes con congestión refractaria asociada a furosemida. Muchas gracias. En relación con la guía americana, yo creo que la guía americana esta ha sido muy útil, muy práctica. Yo casi incluso, nosotros siempre estamos acostumbrados a mirar más, a seguir las recomendaciones de la europea, pero en este caso a mí me parece mucho más, es más pragmática y añade algún elemento muy interesante, como tú has comentado, y uno de ellos efectivamente es de esa nueva categoría de insuficiencia cardíaca con FEBI recuperada o mejorada, de improve, ¿no? Y esa recomendación de no retirar
el tratamiento en pacientes que han mejorado la fracción de eyección basado en los resultados del estudio 3, ¿no?, que se publicó el año pasado. Pero, yo no sé, en la práctica, ¿tú crees que hay o sea, que eso debe seguirse así a rajatabla, o hay algún grupo de pacientes con FEVIR mejorada o incluso recuperada en donde se puedan retirar algunos de los fármacos? Claro, porque esta esa también es otra pregunta del millón y muy práctica, ¿no? Yo creo que es una recomendación general basada, como dice, en los resultados del estudio TREAT, pero que probablemente luego tengamos que individualizar los casos, ¿no? En el día a día, pues el típico paciente que todos tenemos que tiene una mejorada, pero con una causa clara, reversible, como puede ser un paciente con una taquimiocardiopatía, que le hemos ablacionado, le hemos cardiovertido y ha recuperado, o un paciente con una miocarditis con una resonancia sin realce que recupera, ¿no? Pacientes que sepamos que tienen una causa pues reversible, pues probablemente en algún grupo de esos pacientes, aunque hay que decir que en el TREAT no se vio diferencias en función de la etiología de la disfunción ventricular, pero bueno, en el día a día probablemente en algún perfil de esos pacientes sí que podamos al menos desescalar algo y luego, por supuesto, en función de cómo pongamos en la balanza si tiene algún efecto adverso de la medicación o no. Entonces, yo creo que es una recomendación general, pero que podemos puntualizar algunos casos. Muy bien. Luego, sí que nos gustaría escuchar un poco la opinión de todos vosotros sobre este caso, porque yo creo que aquí sí que puede haber alguna cierta controversia, pero en general estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo ideal es no retirar. Si los pacientes toleran bien los fármacos, yo creo que lo mejor es no retirarlos en la generalidad de los pacientes, ¿no? Tenemos más a todos a favor de no retirar que de retirar, de momento. Bueno, sí. Muy bien, pues en siguiente lugar, muchísimas gracias, Carolina. En siguiente lugar nos va a hablar el doctor Miguel Álvarez de Granada. Así que, Miguel, cuando quieras. Buenos días, gracias, moderadores y a la organización por la invitación. Yo voy a hablar de arritmias y estimulación. Voy a hablar de lo mejor para mí, espero que también para vosotros. 3 temas. La confirmación de un cambio de actitud, que creo que tendremos que hacer todos, en cuanto a la ablación de fibrilación auricular. Una nueva técnica para un viejo problema, como es la cardioneuroablación, que no sé si la conocéis. Y el tercer trabajo es cuanto más fisiológico mejor en cuanto a la estimulación de la rama izquierda en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El primer trabajo es un trabajo publicado en New England este año, es la progresión de fibrilación auricular después de crioablación, que son los resultados a 3 años del estudio Early IF, que como sabemos desde el año 2021 han hecho un seguimiento de 3 años, pacientes que aleatorizaron a crioablación versus tratamiento farmacológico en el tratamiento inicial de la fibrilación auricular. Todos los pacientes tenían registrados de eventos y en aquel estudio era la aparición, el endpoint primario, la aparición de fibrilación auricular. Este trabajo es un seguimiento de 3 años con el endpoint de la aparición del primer episodio de fibrilación auricular persistente. Como vemos en el seguimiento, los pacientes tratados con crioablación como primera opción terapéutica tuvieron una menor progresión a fibrilación auricular persistente y una menor incidencia de fibrilación auricular en el seguimiento a los 3 años. Y eso a pesar de que era un estudio con intención de tratar y, como estáis viendo, en el grupo de tratamiento antiarrítmico hubo un cruzamiento a ablación con catéter de más del 42% de los pacientes. Esto no hace más que confirmar lo que en un futuro vamos a ver, que es un cambio de estrategia en el manejo de fibrilación auricular, que cuanto antes buscar el ritmo sinusal, como se analizó en el EAST-FNET, y si vamos a tratar con un método antiarrítmico, el mejor tratamiento antiarrítmico va a ser la ablación de la fibrilación auricular, antes incluso que el uso de fármacos antiarrítmicos. El segundo trabajo es la cardioneuroablación para el tratamiento reflejo, un estudio de pocos pacientes, aleatorizado y controlado con placebo. Para que no estéis habituados a lo que es la cardioneuroablación, es un procedimiento intervencionista de lesiones endocárdicas en la proximidad de los ganglios epicárdicos, que están tanto en la aurícula izquierda como en la aurícula derecha, para evitar la recurrencia sincopal, con unos endpoints agudos, como estáis viendo ahí, debajo de las aurículas, lo que es la desaparición de la asistolia o de las pausas con una estimulación extracardíaca a nivel del nervio vago y negativización de los test de atropina, etcétera, etcétera. Son un procedimiento intervencionista de ablación con catéter muy parecido
a la ablación de fibrilación auricular. Aleatorizaron, como digo, a 48 pacientes a la cardioneurablación, pacientes muy sintomáticos, y al mantenimiento de terapia no farmacológica que ya había fracasado previamente. Esa es una de las críticas del estudio. Como estáis viendo arriba en la curva Kaplan-Meier, la recurrencia sincopal en el grupo de cardioneurablación fue del 8%, y en el grupo de control fue del 54%. Esto, además, produjo una mejora en la calidad de vida a los pacientes que se le había hecho cardioneurablación por la reducción de los eventos sincopales. Hay que decir que los pacientes del grupo control que seguían con síncope, después del estudio de seguimiento a 2 años, le propusieron hacerse una cardioneurablación que aceptaron, y de esos 13 que recurrieron, 12 dejaron de tener síncope en el seguimiento. Bueno, yo como sabía que Gonzalo iba a estar aquí, pues quería luego debatir contra él por su estudio Spain, que felicito, aunque sea 5 años después de ese estudio. Y lo que ya se plantean son árboles de seguimiento, de decisión, aunque probablemente sea muy precoz para hacer esos árboles de decisión, en función de la edad de los pacientes. En cuanto a pacientes jóvenes, hacerle cardioneurablación. Pacientes mayores, más de 60 años, aunque yo creo que no es tampoco mayores, por mi proximidad a esa edad, y la edad intermedia pues habría que discutir de forma individualizada. Yo creo que no, pero bueno, ahora podemos discutir ese tema. Y para finalizar, un estudio aleatorizado, el primer estudio aleatorizado de la estimulación a la rama izquierda versus resincronización cardíaca convencional, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Este trabajo también de pocos pacientes en cardiopatía no isquémica, bien tratados con todos los fármacos que habéis puesto antes. Y bueno, solamente comentaros que nosotros ya hace mucho tiempo creíamos que era mejor la estimulación de la rama izquierda. Empezamos muy pronto, fuera de guía, nos llamaban, casi nos insultaban porque no estábamos siguiendo las guías, pero siempre hemos creído que la estrechez del QRS era determinante a la hora de lo que iba a ser la evolución clínica de los pacientes, y lo que comprobamos nosotros era que con la rama izquierda conseguíamos QRS más estrechos que con la resincronización convencional. Ahí estáis viendo un vídeo del mismo paciente antes y después de la estimulación de la rama izquierda, que estáis viendo el electrodo atornillado en el septo interventricular. Y este trabajo, su endpoint primario era a los 6 meses, pocos pacientes, como digo, de aumento de la fracción de eyección o de cambio de la fracción de eyección a los 6 meses. Como estáis viendo, en el grupo de estimulación de la rama izquierda se produjo un aumento de la fracción de eyección por encima de lo que es la estimulación convencional, y eso con los endpoints secundarios se tradujo en un cambio también mantenido o una reducción mantenida de los volúmenes telesistólicos y reducción de la NT-proBNP. Abajo, como estáis viendo, yo quiero reflejaros que la incidencia o el porcentaje de superrespondedores que se definieron como un aumento de más del 15% de la fracción de eyección y fracción de eyección por encima del 50% fue del 65% en el grupo de la rama izquierda frente al 42%. Esto no hace más que confirmar un metaanálisis que se ha publicado también muy reciente, que estáis viendo unos valores ahí a la derecha, con un aumento parece que discreto de la fracción de eyección de 6%, pero que es muy significativo en cuanto a la incidencia de respondedores y superrespondedores. Y como estáis viendo a la izquierda, la reducción de la anchura del QRS es significativa, de menos de 30 milisegundos con respecto a la resincronización convencional. Si esto es coste eficiente, nosotros lo estamos analizando en un trabajo que compartimos con varios hospitales andaluces y que espero que nos invitéis a que sea lo mejor del año 24-25. Y como yo quiero, estos de los artículos, yo recuerdo cuando era residente que estábamos siempre muy por la labor, siempre íbamos a un adjunto que teníamos, que descanse en paz, un gallego, que nos decía siempre lo mismo. Cuando íbamos yo hasta que no lo vean el Brandwell, tranquilos, que habrá que darle su tiempo y ya no me calentéis la cabeza. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel. La verdad es que los tres estudios son súper interesantes y como has puesto el balón en juego para que Gonzalo te haga algún comentario sobre lo del Votando síncope. se lo he puesto. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu comentario. Te lo agradezco de corazón. La verdad es que, bueno, yo creo que la cardioneurulación ha venido para, por lo menos, poner un poquito en solfa al porcentaje de pacientes con vasovagal que son realmente sintomáticos, que nuestras series publicadas en la española son de un 14 un 15% de pacientes con síncope vasovagal realmente están muy sintomáticos, ¿no? Y cuando tienen más de 40 años parece ser que las guías ya reconocen algo y espero que salga en Braunwald, para menores de 40 años no. ¿Qué hace falta para que la cardioneurulación esté en la guía y esté en el Braunwald? ¿Cuál es el estudio que te gustaría a ti hacer y que demostrara algún beneficio, un endpoint que tú quisieras obtener para que la cardioneurulación fuera realidad? ¿Y qué es lo que le falta para que sea así? Bueno, le falta seguimientos más largos, porque incluso en tu trabajo a partir de los 18 o 20 meses los pacientes parece que tienen una especie como de curación y todos sabemos que los síncopes vasovagales muchas veces acaban desapareciendo con el tiempo, o sea que habría que hacer un estudio largo, un estudio en el que todos hiciéramos la misma técnica, porque ahora mismo una dispersión de técnicas que probablemente complique muy en lo que es el análisis de los resultados. Y luego el tan manido grupo control al que teóricamente habría que dormirle, hacerle ver que le hemos hecho una ablación para que el efecto placebo sea real, ¿no? Eso, convencer a un paciente para que se haga eso, pues yo sé que es complicado. Pero digamos esos tres puntos serían el estudio ideal para hacer que la cardioneurulación se pusiera como técnica de tratamiento sobre otras, ¿no? ¿Te van a dejar comité ético hacer eso o te va a obligar a hacer un brazo con marcapaso? Bueno, el marcapaso también es un tratamiento que está bien, pero yo haría, antes del marcapaso, el marcapaso, cuando lo pones está muy bien, pero cuando lo sigues, hay pacientes que hacen recambios, infecciones, dislocaciones. Yo el marcapasos no lo veo. Lo siento mucho. Bueno, no, parece que no vaya a poner de acuerdo. No. Bueno, ahí la verdad es que me gustaría hacerte alguna pregunta sobre la ablación de FEA, que yo creo que es un tema súper candente y que quizás está muy limitado, sobre todo por parte de los clínicos que nos remitimos a esos pacientes a electrofisiología, pero lo voy a dejar para la discusión final. Y te voy a, más que una pregunta, es un comentario sobre el tema de la estimulación fisiológica. ¿Tú crees que, vamos, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no?, que la estimulación del GIS o la estimulación de rama izquierda es probablemente en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, pues probablemente sea más eficaz que la resincronización con dos cables, ¿no? Si eso es la primera pregunta. ¿Eso es así, sí o no? Y si es así, claro, yo creo que el factor limitante es que muchos de estos pacientes también necesitan la implantación de un DAI y eso, claro, significa ya poner dos dispositivos distintos. ¿Hay en marcha, que yo no tengo ni idea, hay alguna tecnología que vaya a asociar la posibilidad de desfibrilación al marcapasos fisiológico? No, ahora, bueno, como digo no, pero seguramente se está estudiando por las empresas al respecto, ¿no? Aunque tú cuando quieras resincronizar a alguien con un desfibrilador y el cable, en lugar de ponerlo en el seno coronario, lo pones en la rama. O sea, utilizan los mismos tres cables, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, es igual. Y probablemente aparecerá un cable que se conecta a la rama izquierda y desfibrile. De hecho, hay algún caso ya publicado, ¿no? Con lo cual reduciría los costes bastante, ¿no? Y la incidencia de complicaciones con los cables, que son lo peor que tienen los dispositivos, ¿no? O sea que tu recomendación en vuestra práctica sería eso, o sea que si necesita implantar un resincronizador, implanta... Nosotros de primera opción utilizamos la rama izquierda y si fracasamos pasamos a la resincro. Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Miguel. Vamos a pasar al tema de hemodinámica y cardiología intervencionista. Teresa, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Lo primero, agradecer al Comité Científico y a los organizadores de la reunión pues darme la oportunidad de seleccionar 3 estudios de cardiología intervencionista que tengan implicación para todos, que ese ha sido mi criterio. Para todo cardiólogo puede cambiar su práctica habitual en función a estos.
todos lo conocéis. El primero es el REVIVE, presentado en el Congreso Europeo de Cardiología en Barcelona en septiembre del 2022. Han corrido ríos de tinta sobre este estudio. Se publicó simultáneamente en el New England y, como sabéis, lo que trata de explorar es la presencia habitual, en nuestra práctica clínica habitual, de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y enfermedad coronaria extensa. Esto en las guías de práctica clínica existe un vacío en cuanto a la revascularización percutánea, que está recogido la revascularización quirúrgica, pero las guías europeas de lo que hablan es que puede estar contemplado el revascularizar a pacientes con disfunción sistólica y enfermedad coronaria, cuando se considere que pueda ser susceptible, con un nivel de recomendación C, es decir, simplemente recomendación de expertos, y las americanas directamente lo que dicen es la realidad, es que no tenemos datos. Entonces, el REVIVE lo que trata de explorar es esto. De una forma muy sencilla, se estandariza cuánto es la enfermedad coronaria del paciente en función a este score, que ha sido muy criticado porque ni los hemodinamistas lo conocíamos, es decir, es un score que no ha tenido una amplia difusión, que tiene tiempo de evolución, pero no ha sido especialmente validado y que habla solamente de estenosis, ¿de acuerdo? Esto es importante. Después se realizaba una valoración de viabilidad miocárdica para ver si realmente merecía la pena tratar esas lesiones. Esto se hizo, como sabéis, principalmente con resonancia magnética cardíaca. Y cuando se veía que era ICP factible en segmentos viables, se randomizaba a los pacientes a realizar tratamiento médico exclusivamente o tratamiento médico optimizado más ICP revascularizar. Dudas que se nos plantean a todos. ¿Existió algún tipo de correlato angiográfico? Se supone que no se valora a los pacientes previo a la revascularización de una forma centralizada, aunque se va a hacer una evaluación a posteriori, que de estos datos todavía no tenemos, datos todavía. Y luego nos llama la atención, no sé si se me oye bien. Sí, vale, sí. Perdonad. Nos llama la atención a los que nos dedicamos a la hemodinámica de todos los días que la valoración de una lesión coronaria se realice exclusivamente con una estenosis medida o bien visualmente o bien angiográficamente por un QCA cuando estamos en otro nivel. Hoy en día hacemos fisiología de una forma, en enfermedad coronaria estable, de una forma absolutamente spread, vamos, o sea que la utilizamos de una forma habitual. Bueno, el objetivo primario, como sabéis, fue muerte por todas las causas e ingreso por insuficiencia cardíaca en un seguimiento de al menos 2 años. Los resultados son estos, como sabéis, se incluyeron 700 pacientes con un seguimiento medio de 3 años y medio, que no objetivo diferencias. No aportaba nada al revascularizar a estos pacientes, esta es la lectura, sobre un tratamiento médico optimizado. Hubieron múltiples objetivos secundarios analizados, de los cuales tampoco se objetivo diferencia realmente a los 2 años, alguna diferencia inicial en la FEBI, pero a los 2 años nada y únicamente a los pacientes que no se habían tratado percutáneamente, pues hubo que tratar algo más de forma urgente porque hicieron infarto. Pero eso tampoco influye en el pronóstico. Entonces, la comparación natural y que llevamos oyendo todos estos meses desde que se publicó es el STITCH, que sabéis que es su imagen teóricamente en cuanto a revascularización cardíaca. Este es un estudio que sabéis que se hizo hace largo tiempo y que inicialmente fue neutro, es decir, tampoco objetivo de mejoría de estos pacientes al revascularizarlos quirúrgicamente. Y hubo que esperar 10 años de seguimiento para poder objetivar diferencias. Bueno, nos planteamos todos si en el REVIVE a largo plazo también vamos a conseguir encontrar estas diferencias o no. Va a ser difícil porque son mucho menos pacientes, es la mitad del STITCH, los pacientes eran mucho más mayores, con mucha más comorbilidad y para que nos hagamos una idea, 1/4 de ambos grupos ya no están vivos, con lo cual el seguimiento a 10 años va a ser difícil y probablemente amortigüen las diferencias. Son críticas que se pueden hacer, aunque la realidad es que a día de hoy lo que se plantea es que se pone en duda la necesidad de revascularizar a los pacientes cuando la única indicación es disfunción sistólica. Anecdótico, bueno, no anecdótico, perdonad, pero datos posteriores que se han presentado en la AHA en Chicago, pues se analiza la presencia de arritmias en estos pacientes y el REVIVE, ¡ay, no me pasa! El REVIVE nuevamente lo que nos dice es un estudio negativo. La ICP, el haber tratado a estos pacientes, no mejoró la mortalidad ni la presencia de muerte súbita, es decir, tampoco tiene un efecto antiarrítmico. Y en cuanto a la viabilidad miocárdica, también simplemente un apunte, presentado recientemente en Nueva Orleans, en el ACC, pues cosas que son obvias, pero que está muy bien que la veamos en los ensayos clínicos. Se ha visto en el REVIVE que a más escala, más mortalidad, que cuanto más se recupera la FEBI, menos mortalidad e insuficiencia cardíaca, pero nuevamente, y por eso vuelvo a poner ahí el STITCH, al igual que el STITCH mostró que ver viabilidad no servía para seleccionar a los pacientes a los que llevar a cirugía,
Igualmente, la viabilidad en el REVIVE no predijo un efecto beneficioso de la angioplastia sobre el tratamiento médico óptimo. Segundo estudio, los siguientes los voy a contar más sucintamente. El anterior es que no había forma de resumirlo más, ya lo siento. El COAP. El COAP a 5 años. El COAP es el estudio randomizado de reparación mitral con dispositivo borde a borde, en concreto MitraClip, implante MitraClip. Resumiendo, los criterios de inclusión clave eran pacientes con insuficiencia o pacientes a los que tenemos que o deberíamos aplicar los resultados de este estudio, pacientes con insuficiencia mitral secundaria, moderada, severa o severa. Se valoró con un core lab previo a la inclusión, que creo que es importante en la calidad metodológica de los estudios. Esos pacientes tenían disfunciones sistólicas entre el 20 y el 50%, no podían tener un diámetro telesistólico de ventrículo izquierdo mayor de 70 milímetros, en clase funcional tenían que estar sintomáticos y tenían que haber tenido un ingreso por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses. Se aleatorizaron 614 pacientes en 78 centros, esto es importante porque tocan a menos de 10 pacientes si hacen la media, aunque probablemente no era esa la distribución por centro, y esto es un procedimiento que tiene una curva de aprendizaje, con lo cual es un poco a tener en cuenta. Se aleatorizaron a tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico óptimo más MitraClip. Los resultados se presentaron ya hace tiempo, lo sabemos todos, a 2 años, en el cual el objetivo primario, que era el reingreso por insuficiencia cardíaca, mejoró. Lo que vemos o lo que se ha presentado y lo que os traigo aquí es el seguimiento a largo plazo. Después de esos 2 años, a los pacientes de tratamiento médico óptimo estaba contemplado en el protocolo que se les podía implantar, se les podría tratar con MitraClip. Es decir, se hacían crossover permitidos en el protocolo. La pena es que, como veis ahí, la mitad de los pacientes del tratamiento médico óptimo ya a esos 2 años no se les podía ofrecer ese crossover, y gran parte de ellos es porque ya habían fallecido. De los que sí se podía ofrecer, la mitad de ellos se les trató con un MitraClip. Vemos que ha pasado a los 5 años en un análisis por intención de tratar, ¿de acuerdo? Pues esto era lo que veíamos a los 2 años, una diferencia en ingreso por insuficiencia cardíaca amplísimo que se mantiene a los 5 años. Vemos la mortalidad, igual había una diferencia a los 2 años que se mantiene mortalidad por todas las causas, no cardiovasculares, que es importante, que es a los 5 años. Curiosamente, si os fijáis, la insuficiencia cardíaca, las diferencias se amortiguan a partir de los 3 años y la mortalidad a partir de los 2 años, pero principalmente, ¿por qué? Porque ha habido un crossover del 50% de pacientes que no tenían MitraClip que se les ha permitido poner MitraClip. De hecho, si se hace un análisis en el cual la línea naranja que veis ahí es a los pacientes de tratamiento médico óptimo que se les implantó un MitraClip y desde ese momento se inicia el seguimiento y veis que se recupera con respecto a los pacientes de MitraClip inicial. Verde, MitraClip inicial, naranja, pacientes del tratamiento médico óptimo que se hicieron crossover y vuelven a la línea de base. ¿Cuál es la lectura que podemos tener a raíz de este estudio? Que la insuficiencia cardíaca con IM secundaria, el MitraClip, es un procedimiento seguro porque la tasa de complicaciones fue bajísima, a pesar de lo que os digo de que no había muchos casos por cada centro, y en estas cosas siempre hay una curva de aprendizaje, que mejoró el pronóstico en estos pacientes en cuanto a insuficiencia cardíaca y mortalidad, que el efecto se redujo a los 2-3 años, lo que hemos visto, las curvas se volvían prácticamente paralelas entre los 2 grupos en un análisis de intención de tratamiento, pero claro, es que hubo un 44% de crossover, lo cual confirma que realmente el MitraClip pues, estaba aportando algo a estos pacientes. Y lo que comentó, los pacientes crossover recuperan, como quien dice, su pronóstico. El problema es que muchos de ellos ya ni siquiera eran elegibles, muchos de ellos por haber fallecido, con lo cual creemos que es interesante, o creo que es interesante que todos conozcamos el paciente tipo para poder identificarlo precozmente. Y por último, os quiero hablar del Evolut Low Risk Trial, que es el seguimiento a 3 años, que ya es un seguimiento, no es medio plazo, pero ya es más que el corto plazo, de pacientes a los que se implanta una TAVI en bajo riesgo. ¿De acuerdo? Son 1.400 pacientes, ya teníamos datos favorables, el endpoint primario es
mortalidad por todas las causas o stroke, y efectivamente se confirma que en pacientes de bajo riesgo, de acuerdo, con un STS menor del 3%, un estudio randomizado entre Evolut, prótesis autoexpandible de la Corval que todos conocéis, versus sustitución valvular aórtica quirúrgica por prótesis biológica, no existen diferencias. Además, esto es algo mantenido en el tiempo, con lo cual estos datos, junto con los datos previos en riesgo intermedio, con los datos previos en alto riesgo, nos hacen posicionarse a la TAVI en lo que ya estamos viendo en nuestro día a día. Cabe destacar que estos pacientes son solo 3 años de seguimiento y son pacientes de bajo riesgo y relativamente jóvenes, una edad media de 74 años. ¿Qué va a pasar con esas prótesis? Yo quiero traer aquí un dato adicional, que es un análisis conjunto de todos los estudios randomizados en bajo y riesgo moderado, en el cual lo que se habla es de la degeneración protésica. ¿Qué pasa a los 5 años ya? Pues fijaos, es el doble en la prótesis quirúrgica con respecto a la prótesis percutánea. Con lo cual, a medio plazo, podemos ya decir que la TAVI tiene una similar evolución en los pacientes y que además la degeneración protésica es menor. Y perdón si me he extendido demasiado. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Yo creo que hay mucho que hablar de los 3 estudios, porque los 3 estudios a los clínicos nos ponen porque son temas candentes, temas que son muy interesantes. Yo te voy a preguntar sobre en concreto el último. Ahora hablaba antes con el doctor Joaquín Alonso que lo están escogiendo los estudiantes de medicina la Plaza Mir ahora. Cada vez los cirujanos cardíacos van a pasar al número 10.000, ¿no? A partir de ahora, porque los cirujanos cardíacos realmente están de capa caída. Yo con estos datos te digo, los pacientes ahora con estenosis aórtica severa, claros y contundentes con bajo riesgo, ¿a partir de cuánto vamos a indicarle TAVI como indicación primera antes que la cirugía? ¿Cuándo ves tú eso, dados los datos estos ya a medio plazo, ¿no? A 5 años? ¿Cuál es tu idea? Yo la lectura, hay un limitante importante de este estudio, no incluye la válvula aórtica bicúspide, lo digo porque mucha estenosis aórtica que nos vamos a encontrar en gente de 65 o tal pueden ser bicúspides, entonces no tenemos datos para eso. Yo mi lectura, y además es así como lo defiendo en nuestras sesiones médico-quirúrgicas, es si hay que ponerle a este paciente una prótesis biológica, se pone percutánea. Salvo que me digáis que va a ser una prótesis mecánica, por la razón que sea, que el paciente lo elige, que ya estaba con Sintron y va a tener que seguir con Sintron, salvo que me digáis que vamos a poner una prótesis mecánica. O sea, entonces, la edad, pues a partir de los 65 años hay que discutirlo, como mínimo el paciente. O sea, yo creo que hay que discutirlo y claramente, para mí, desde luego, o sea, siempre lo reflejo a mi familia. O sea, mi padre tiene 72 años ahora mismo, si tuviera que ponerle una prótesis le pondría una TAVI. Independientemente del tamaño, porque muchas veces lo que se ha discutido es el tamaño de la prótesis. Es que ese es uno de los problemas. Esto de la degeneración protésica es especialmente importante en los anillos pequeños. Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta. No es lo mismo un anillo de 23 que un anillo de 26. O sea, es así, la degeneración protésica de la TAVI es muchísimo menor que la de la prótesis aórtica. Otro de los análisis que salen en el Evolut es el mismatch protésico. Ya las cirugías, sobre todo en anillos pequeños, salen con mucho mismatch de la cirugía. Con lo cual, nos faltan datos todavía para irnos claramente a un lado o al otro, pero globalmente, vamos, creo que es práctica habitual. O sea, por encima de los 65 hay que discutirlo y yo diría que por encima de los 70, salvo que haya una razón poderosa para poner una prótesis mecánica, yo pondría una prótesis biológica y la prótesis biológica va a ser percutánea. Gracias. Muy bien, yo creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? No sé si estaremos de acuerdo todo el mundo, pero bueno, luego lo veremos. Aunque los datos del COAP también son súper interesantes, ¿no? Pero yo creo que la verdad es que también tienen poca discusión, ¿no? El Revive, por ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, que todos la verdad es que hubiéramos querido, y lo lógico hubiera sido pensar que por lo menos hubiera mejorado la fracción de eyección en este tipo de pacientes, ¿no? A lo mejor la mortalidad puede ser que sea más difícil de demostrar, ¿no? Pero los resultados han sido esos, ¿no? Entonces, hombre, hay que recordar, porque a veces se olvida que estamos hablando de una disfunción que puede ser isquémica o con enfermedad coronaria asociada crónica. Es decir, esto no aplica al síndrome coronario agudo, por supuesto, ni a los eventos agudos, ¿no? En donde sí que claramente se ve una mejoría. Pero centrándonos en este grupo de pacientes, los resultados del Revive indican
que no tenemos que mirar las coronarias en pacientes con disfunción sistólica severa, crónica, porque se las miremos o no se las miremos nos va a dar igual? O sea, es decir, ¿eso es así? ¿O tú crees que no, que hay todavía un poco que se puede, como dice, hay juego? No, yo voy a contestar no mi opinión, que es muy sesgada porque soy hemodinamista, aunque luego la puedo dar. 6 meses hace, yo sigo haciendo cateterismos a diario por disfunción sistólica. Y no es porque la gente, o sea, no hemos convencido con esto al cardiólogo de que no se debe, o sea, no lo tenemos seguro de que no se debe tratar y, por tanto, no vale mirar las arterias coronarias. Yo lo tomo más como una advertencia para evitar el efecto oculodilatador. Es decir, yo veo una lesión, la veo factible, es verdad. Es que la causa para mejorar su FEBI, pues no. A lo mejor hay que pensar un poco antes de y seleccionar mucho más a los pacientes. Quizá la lectura más importante es la de la viabilidad, que ya teníamos datos del STITCH y seguimos mirando viabilidad antes de revascularizar los pacientes. Y nuevamente la viabilidad no nos va a predecir. O sea, no sé, es que no nos lo acabamos de creer todos. No sé, a ver si alguien me dice que ya, aunque vea una disfunción sistólica de 40%, con una hipoquinesia severa en cara anterior, no manda al paciente a ver sus coronarias. Pues yo creo que la gente lo sigue enviando y si la lesión es significativa, funcionalmente inclusive, os diría, lo que os digo, es que hoy en día en la situación estable es raro que revascularicemos muy claro lo que tenemos que ver a un paciente sin hacer estudio funcional. Vamos, o debería hacerse así desde los estudios FAME y así está recogido en las guías de práctica clínica. Muy bien, muchísimas gracias, Teresa. Tenemos seguro que discutir ahora algún aspecto, pero lo dejamos para la discusión. Aitor, nos vas a hablar sobre cardiopatía isquémica y cuidados agudos, cuando quieras, por favor. Bueno, hola a todos y muchísimas gracias a la organización por invitarme. No sé si puedo ver la presentación. Bueno, básicamente los 3 artículos que yo he elegido dentro de un campo muy amplio que me ha tocado es uno referente a la cardiopatía isquémica, otro en relación al shock cardiogénico y otro en relación a la reanimación cardiopulmonar. Son elecciones muy personales y probablemente alguno de vosotros hubiese elegido otras cosas, ¿vale? Pero bueno, me vais a disculpar por eso. Entonces, el primero de los estudios que se ve fatal es en relación a la cardiopatía isquémica y es un estudio patrio que probablemente muchos de vosotros hayáis participado, que es el Mosca-Frail, que básicamente lo que incluyó fue pacientes mayores de 70 años con fragilidad, medidos por la escala Frail, que como sabéis utiliza pues desde la fatiga a la resistencia a subir escalones, si puede deambular en llano el paciente, si tiene otras enfermedades y si ha perdido peso, si cumple, si se le da 4 puntos en esa clasificación estaría incluido por ser un paciente frágil, que ingresan en el hospital por un infarto sin elevación del ST. Y se les randomiza a una estrategia invasiva, que básicamente es hacer una coronariografía en las primeras 72 horas, y una estrategia conservadora que permitiría, en caso de pacientes que vuelvan a tener angina no controlada con tratamiento, pasarlo a hacer una coronariografía. Bueno, participaron, como sabéis, 13 centros en España, un estudio que incluyó pacientes, 169 desde el año 2017-2021. Al principio costó meter pacientes, pero al final bueno, se pudo conseguir el tamaño muestral que se quería. Y aparte de eso, se realizaron otros índices que todos conocemos ahora, sobre todo por las TAVIs, de fragilidad en paciente mayor. Bueno, el objetivo primario del estudio es un objetivo bastante novedoso que básicamente fue ver número de días vivo fuera del hospital de estos pacientes, ¿no? Bueno, solo os muestro las características basales para mostraros que había un porcentaje significativo de pacientes que ya eran isquémicos, había un porcentaje de pacientes que tenían datos de insuficiencia cardíaca en el momento que ingresaban, eso quiere decir apoyar que bueno, que el paciente puede tener una enfermedad coronaria más compleja. Los pacientes casi no tenían electros normales, vuelvo a ir en la misma dirección de que se trata de pacientes que probablemente tienen enfermedad importante y con respecto a los índices de fragilidad no eran pacientes realmente
sí que eran frágiles, pero no eran el típico paciente que es fácil deshacerse de él en urgencias, no, es el paciente que tienes que ingresar en cardiología. Entonces, bueno, es que esto es, sobre todo el que hace guardias en la urgencia, intenta muchas veces deshacerse de estos pacientes, pero bueno, es lo que hay. Bueno, solo mostraros que un 10% de los pacientes que estaban en el brazo de tratamiento conservador acabó realizándose una coronografía, es un porcentaje bajo para la sospecha diagnóstica inicial, que sí que había mucha enfermedad importante, incluida enfermedad de tronco y 3 vasos, y que no todos los pacientes fueron revascularizados una vez vista la enfermedad. Muchos se manejaron con tratamiento médico. Y se puede ver en el objetivo primario y en la gráfica que veis en la pantalla cómo no se cumplió porque no alcanzó la significación, pero el número de días vivo fuera del hospital fue discretamente mejor en el grupo de tratamiento médico. Y aquí en las gráficas de Kaplan-Meier podéis ver que no hay diferencias en torno a la mortalidad ni el típico evento combinado de reingreso hospitalario por infarto, bueno, muy habitual en estos estudios. Por lo cual yo la idea que me quedo con este estudio, que estos pacientes frágiles que ingresan por un infarto sin elevación del ST, no tenemos que tener miedo hoy en día, que cada vez somos más invasivos, a utilizar una estrategia que durante muchos años ha utilizado y que puede ir bien, ¿vale? El segundo de los estudios, y este sí que es personal y es barriento para casa porque es lo que me gusta a mí, pero lo voy a enfocar desde un punto de vista clínico, ¿vale? Básicamente son pacientes con shock cardiogénico, ¿vale? Son pacientes con shock cardiogénico profundo. Realmente aquí se definió el shock como shock cardiogénico rápidamente progresivo, porque el estudio se inició en el año 2014 y por aquel entonces no se conocía la clasificación actualmente de SCAI, pero es un estudio checo que incluyó 4 centros y veis que empezó en el año 2014 y se concluyó en el año 2022. ¿Por qué digo eso? Lo vais a ver aquí a continuación, porque realmente incluyó muy poquitos pacientes. Si uno hace cálculos rápido, uno de esos centros pone casi 200 ECMOs venoarteriales al año y, para que os hagáis una idea, solo incluyeron 3 pacientes al año por centro. Eso hace una idea del potencial sesgo de selección que hay en estos estudios, pero que en este estudio ha tenido muchas críticas. Básicamente, como comento, son pacientes con shock cardiogénico grave, definido por necesidades de tratamiento vasoactivo elevado, patrones metabólicos de lactato elevado, y que se randomizaron a, por un lado, ECMO, que esto es lo que compara 2 estrategias. Una es ir a ECMO directo, o la segunda, intentar tratamiento médico con fármacos habituales y, si va mal, te daba la oportunidad de pasar al brazo con ECMO. Entonces, lo que se compara no es si el ECMO funciona, sino si es necesario poner el ECMO al principio o puedes esperar y ver. Y el objetivo primario es un objetivo también habitual en estos estudios, que es un compuesto de muerte por cualquier causa, parada cardíaca durante la evolución y necesidad de cambiar a otro tipo de asistencia en el brazo de ECMO o en el brazo conservador. Te daban la oportunidad de cambiar a ECMO si en las siguientes horas el lactato subía a 3, que también es algo que se puede discutir, pero así era el estudio. Bueno, solo os quiero mostrar, no os voy a aburrir mucho, que realmente los pacientes estaban bastante malos y las dosis de tratamiento vasoactivo eran bastante elevadas, por lo cual no seleccionaron a pacientes, digamos, en SCAI-C, sino que en pacientes ya metidos en SCAI-D actual. Y quiero mostraros que a la hora no se observaron diferencias en la mortalidad, pero un 40% de los pacientes más del 40% necesitaron cambiar en las primeras 6 horas del brazo conservador al brazo de ECMO. En las gráficas de las curvas de supervivencias no se observa
diferencias a los 30 días. Lo que sí que se observa, sobre todo el del objetivo primario, si os recordáis, os comenté que permitía cambiar al brazo de ECMO, por lo cual la diferencia en la curva roja y azul inicial son este porcentaje de pacientes que cambiaron de brazo conservador a ECMO, pero aún así esos pacientes, casi la mitad de los que se pasaron a ECMO después, acabaron falleciendo y por eso las curvas se acaban igualando. Bueno, yo la idea que sacaría de este estudio básicamente es que yo soy muy de ser ECMO precoz, pero realmente si uno no está habituado y está en una guardia, no pasa nada por esperar, intentar manejarlo bien y que si es de madrugada se puede esperar a la mañana siguiente para poner el ECMO si es necesario, ¿vale? Y para mí, realmente es la medalla de oro del último año en todo mi tema, que es la desfibrilación en parada cardíaca refractaria, ¿vale? Lo que se hace básicamente es un estudio realizado en Canadá por 6 servicios de paramédicos en un área extremadamente grande de Ontario, y lo que hizo fue, en pacientes con FV refractaria, que básicamente ahora la clasificación más utilizada es paciente que no responde a 3 desfibrilaciones, los randomiza a 3 tipos de desfibrilación. Y es que este estudio es sumamente práctico y sumamente sencillo de hacer. Las pegatinas colocadas en la anterolateral, la parte, lo que utiliza más todo el mundo, anteroposterior, y luego una desfibrilación secuencial, de manera que primero te da anterolateral y inmediatamente posterior le das una desfibrilación anteroposterior. Esto, desde el punto de vista fisiopatológico, tiene todo sentido del mundo, porque, como sabéis, la FV refractaria normalmente, cuando el frente de onda va anteroposterior, el ventrículo izquierdo va muy posterior, y por lo cual la parte más posterior del corazón sigue habiendo una actividad de FV por detrás, que es la que es capaz de continuar el ciclo a nivel posterior a la desfibrilación, por lo cual parece que el cambio del frente de onda o una mayor potencial de desfibrilación puede actuar al nivel más posterior del corazón. Bueno, el objetivo primario, supervivencia a la alta hospitalaria, incluyeron un número de pacientes muy importante y realmente no hay gran diferencia en los grupos que os comento, y lo que sí que llama extremadamente la atención es la diferencia entre los 3 brazos, alcanzando un 30% de supervivencia en el brazo de desfibrilación secuencial, un poquito más del 20% en la anteroposterior, por este motivo que antes os comentaba, y la que menos supervivencia tenía era la que utilizamos habitualmente. Y lo que es más importante es que no solo sobrevivían, sino que tenían bien la cabeza. Por lo cual, la idea que yo me llevo de este estudio es que esto es muy fácil de hacer y que todos deberíamos pensar en los pacientes que se nos paran en el hospital y que no cuesta nada, al menos cambiarle las pegatinas o bien traer otro desfibrilador y darle 2 choques secuenciales, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitor. Yo creo que sin duda nos pones encima de la mesa 3 trabajos que también vuelven a ser interesantes desde el punto de vista clínico, sobre todo el primero y el último. Yo te voy a preguntar un poco sobre el último. Desde el punto de vista práctico, tu recomendación ahora sería que en las urgencias cambiáramos la fórmula para la desfibrilación. ¿Cuál sería lo que tú mañana, si te dijera el gerente del Vall-d'Hebron, Aitor, organízame esto en urgencias mañana o en las ambulancias o en ¿qué haríamos? Vale, nosotros ya lo estamos cambiando. Nosotros tenemos un programa de ECMO RCP intrahospitalaria y entonces ahora primero hacemos eso. Entonces, en la urgencia es fácil de hacer porque hay varios boxes de urgencia donde en cada uno hay un desfibrilador, por lo cual en pacientes que hay con una parada cardíaca realmente se trae desde el box de al lado el otro desfibrilador y ya los compañeros de urgencia lo primero que hacen es utilizan el anteroposterior. Ponen, como normalmente uno está con las palas, y las pegatinas las ponen anteroposterior, de manera que es mucho más fácil de coordinar la desfibrilación. Entonces,
choques habituales con las palas. Una persona, normalmente de enfermería, ya va poniendo las pegatinas antero-posterior y si no responde, pues le da. Y si no responde el antero-posterior, el siguiente choque en el ciclo, después de hacer la RCP, ya les hace la secuencial. Y en la unidad coronaria también lo estamos haciendo, pero como las habitaciones estamos de obras y son bastante pequeñas, tenemos bastante problemas para meter el otro desfibrilador. Y luego, más problemático es a la hora de la calle, porque obliga a que las ambulancias tengan dos... Hombre, de un 13% a un 27% es lo que merece la pena, ¿no? Bueno, es que es una locura, es que es mucho más que cualquier rollo de ECMO, RCP en la calle que se está haciendo ahora. A mí me parece espectacular. Gracias. Bueno, una pregunta sobre el Mosca. Realmente lo que demuestra, son pacientes frágiles, pero realmente yo creo que la mayoría de los pacientes con síndrome agudo sin elevación del ST, que tienen una edad avanzada, tienen también un grado de fragilidad importante. O sea, probablemente se podría extrapolar los resultados a la generalidad de los pacientes con escasez, ¿no? Y los resultados son que realmente una estrategia agresiva, precoz, no es mejor que un manejo, digamos, convencional como se está haciendo ahora, ¿no? Y la pregunta es, en la estrategia de salud cardiovascular del Ministerio de Sanidad y que ha sido asumida por todas las comunidades autónomas y que es en la que yo he participado en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, uno de los objetivos precisamente en el campo de la cardiopatía isquémica era el extrapolar, es decir, el ampliar la indicación del código infarto al escasez. ¿Tú qué le dirías a los responsables de esta estrategia con estos resultados? De hecho, uno de los investigadores del Mosca, Juan Sanchís, estaba allí y lógicamente lo comentó, ¿no? ¿Tú crees que con estos resultados se echa abajo esa recomendación, esa ampliación del código de infarto a la escasez de alto riesgo? Bueno, yo creo que... a ver, el Mosca, por un lado, mete pacientes mayores de 70 años. A mí me cuesta mucho que un paciente que tiene 72 años, realmente muchas veces no sabes todos sus antecedentes y que está en insuficiencia cardíaca, no hacerle una coronariografía precoz o incluso emergente si está edema de pulmón. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros normalmente en estos pacientes, en el que es frágil de verdad, yo creo que la estrategia conservadora tiene que ser el gol estándar en estos, y más viendo el resultado. En los pacientes que no son tan frágiles y que son más jóvenes, nosotros lo que hacemos, y creo que es lo óptimo, es aprovechando que normalmente el hemodinamista viene a hacer un código infarto, que es habitual que vengan los sábados, nosotros aprovechamos y hacen posteriormente este tipo de pacientes, sobre todo porque hay un problema muy importante de camas y esto nos permite muchas veces dar de alta más precoz a muchos de estos pacientes. Pero... Bueno, aunque luego lo podíamos discutir, pero bueno, no sé si Teresa, ya que estás tú aquí, da tu opinión sobre este tema, que desde el punto de vista logístico también es muy... Si le pueden abrir... Sí, pásamelos. Ahora, ya está. O sea, son dos cosas las que podemos discutir. Una cosa es el escasez en edad avanzada y fragilidad, y otra cosa es hacer el escasez de alto riesgo como un código infarto. Entonces, en cuanto al Mosca Frail, nosotros participamos y metimos muchos pacientes en la Princesa. Y la verdad, a mí me cuesta mucho negarle un cateterismo diagnóstico a un paciente. Es la realidad. Otra cosa es revascularizarlo, que es diferente. ¿Sabes? O sea, el paciente, está claro que si es una persona de edad avanzada y con mucha comorbilidad, todos vamos a estar de acuerdo en que podemos aplicar, pero lo que tú dices, 72 años, no hacer un cateterismo diagnóstico, pero es que luego, en función de lo que me encuentre, yo puedo sacar los catéteres y decir esto es mejor tratamiento médico o liarme a poner este, por ser un poco bruta, diciendo, con lo cual, yo creo que no debemos generalizar esos resultados, sinceramente, y que hay que individualizarlo en cada paciente y cada médico pues aplicarlo un poco en función. Además, tampoco son muchos pacientes, son 100 y pico pacientes, no llegan ni a 200. O sea. Y luego lo de hacer el alto riesgo, creo que ahora mismo el alto riesgo que está inestable. O sea, os lo digo así, no estamos potenciados y preparados en España para hacer todos los altos riesgo, además de los códigos infartos, además tal, o sea, es un castigo a la sección de hemodinámica que no estamos potenciados para ello. Opinión personal. Habría que duplicar,
no duplicar, pero dar pues, un 30% más de hemodinamistas a cada sección. Entonces, pues sentido común. A mí me llaman, oye, que tengo aquí uno que parece que pueda ser un tronco, y voy a ir, obviamente. O sea, voy a ir indudablemente. Además, al clínico es al que le voy a hacer caso, porque él es el que lo tiene delante. Pero por sistema... Pues luego podemos discutir si creéis que nuestros gestores van a proporcionar los medios y el personal suficiente para eso, ¿no? Bueno, pues ya vamos a pasar a la última ponencia, Rafa, sobre los mejores trabajos sobre imagen cardíaca. Yo creo que vamos bien de tiempo, luego podemos tener, empezamos 10 minutos tarde, que creo que podemos tener 15 minutillos para la discusión general. Bueno, pues nada, primero de todo, buenos días. Yo creo que también como Aitor, no sé si se leerán bien, pero bueno, yo seleccioné, no tengo conflictos de interés y realmente pues me parece complicado, ¿no?, seleccionar 3 estudios de imagen cardíaca, porque bueno, imagen cardíaca está en todo, ¿no? Al final se usa para todos los otros estudios que habéis hablado, ¿no? Y cosas muy específicas nuestras igual pues no tenemos. Podría decir, bueno, los mejores trabajos del año, pero realmente esto al final muchas veces para aumentar el factor de impacto de la revista, entonces me he ido yo a lo que me interesaba a mí un poco más, ¿no? Que es lo que creo que puede cambiar un poco el manejo de los pacientes y que nos deje ahí tirados, ¿no? Y realmente son 3 cosas. Yo también traigo mi New England, como no. También traigo una cosa friki, que es lo de la cosa de la inteligencia artificial, y por último traigo algo filosófico, ¿no?, que es una revisión. O sea, no traigo un artículo, traigo una revisión. Y esto creo que es importante porque lo de la traducción excesiva creo que le afecta a todos los clínicos. O sea que, bueno, esto creo que puede ser interesante. El primer estudio no es este, simplemente es para poneros en materia, que es en Canadá. Pues parece ser que a la gente, después de una coronografía, se les hacen bastantes pruebas de función cardíaca, ¿no? Incluso hasta casi un 20% en el primer año, ¿no? Y bueno, luego pues un poquito de nuclear. Y eso al final lleva pues a que los pacientes en ese primer año pues se lleven su coronariografía otra vez y alguno incluso pues se lleve otro catéter, otra angioplastia, ¿no? Y realmente en las guías, si el paciente no tiene síntomas o cambios de estatus clínico, pues no parece que nos recomienden hacer este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las guías europeas? No, bueno, aquí igual se lee un poco mal, hay una indicación 2B, que es como el pecado venial, o sea, es la mentira piadosa, pero no deja de ser una mentira, ¿no? De que, bueno, puedes hacerlo, pero... pues, y habla de que a los 3-12 meses de hacer una angioplastia en un paciente de alto riesgo, pues podrías plantearte mirar qué pasa aún estando asintomático, ¿no? Estas son las guías de revascularización de la europea, ¿no? Incluso pruebas rutinarias también son 2B, o sea que, bueno... Tampoco no es una clase 3, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a intentaros desmontar esto de las pruebas funcionales con un estudio coreano, que es lo que se publicó en el New England, ¿no? 1.706 pacientes. Y realmente lo que miran pues, es comparar la estrategia de prueba funcional al año versus un manejo clínico estándar, que es aplicar las guías. Es una población de alto riesgo y, bueno, a ver si aquí los criterios de alto riesgo se leen un poco, que al final pues, bueno, son pacientes con ciertas características anatómicas, ¿no? Troncos, bifurcaciones, lesiones ostiales, una oclusión crónica, la enfermedad multivaso por tener 2 vasos estentados, y eso es lo que definía un poco una de las características del paciente de alto riesgo y luego, pues bueno, incluso ser diabético o haber ingresado por un síndrome coronario agudo, con lo cual, bueno, son muchos pacientes que realmente podrías considerar de alto riesgo, ¿no? Y realmente estos pacientes tenían que llegar al año para hacerse la prueba funcional. ¿Qué pasa? Que los pacientes en el primer año también se mueren. Y pues en el brazo que iban a hacer las pruebas funcionales, pues antes de los 12 meses un 10% ya está muerto. Con lo cual, pues bueno, también es un tema a tener en cuenta. Con lo cual, los pacientes de alto riesgo le pasan cosas durante el seguimiento, ¿no? Lo que es al final la comparación, ¿no? Es que una estrategia de la prueba rutinaria o no al año no suponía esta disminución del MACE que plantean, ¿no? De que es muerte por cualquier causa, infarto, hospitalización por angina inestable. Lo que sí podríamos plantearnos es que pueda llevar a más revascularizaciones o no, o si, por ejemplo, se harían más cateterismos o no. Pero lo que es el endpoint final, que es este, no supone una diferencia, digamos, hacer la prueba funcional o no hacerla y hacer un seguimiento convencional, ¿no? Aquí son las pruebas un poco que se hacían, ¿no? Realmente podéis ver que en el brazo también de tratamiento estándar, de no hacer pruebas, algo de pruebas también se hacen, ¿no? Porque los pacientes también pues puede ser que desarrollen síntomas o haya dudas, pero lo que es la prueba sistemática pues era una prueba de nuclear. Parece que en Corea les gusta mucho la nuclear, se desaconsejaba hacer el electro, de hecho incluso pues en la discusión dicen que bueno, tiene mucho riesgo de falsos positivos y bueno, los distintos endpoints no hubo diferencias. Al año sí que el paciente que se hace más prueba funcional pues acaba haciéndose más cateterismo y alguna revascularización repetida, obviamente, y lo que concluyen que es que al final, pues bueno, estrategia pues habría que replantearla en el sentido de que los objetivos primarios son
iguales, aunque tiene algún problema, ¿no? Como que, bueno, pues depende mucho de qué prueba de estrés usas. La que llevaba más realización de pruebas era la nuclear, ¿no? Respecto al eco de ejercicio, se creían más los positivos de la nuclear. Y luego, pues bueno, no va en calidad de vida, ni costes, ni radiación, y había pocas mujeres, ¿no? Con lo cual, pues dicen que en estos pacientes de alto riesgo, pues bueno, que igual no hace falta hacer esta estrategia de hacer la prueba funcional para ver qué encuentras, ¿no? Y el editorial dice, oye, esto tiene que ser clase 3, ¿no? Si vamos a la parte de la inteligencia artificial, pues cada vez tenemos más estudios con algunas peculiaridades que no suelen ser estudios con cegamiento, pero demuestran de todo, ¿no? Y luego que estamos siempre haciendo estudios retrospectivos de un solo centro y que, bueno, pues no hay cegamiento, ¿no? Bueno, pues este estudio es, el título de la teoría es Cegamiento, estudio aroterizado, para comparar si nos creemos lo que nos dice una máquina respecto a lo que nos dice el técnico que hace la medida, ¿no? Porque esto es un estudio americano. Seguramente en muchos laboratorios nos gustaría tener técnicos que no tenemos, ¿no? O sea que, bueno, esa es otra parte que igual no tiene mucha aplicabilidad, ¿no? Bueno, esto también es interesante, lo presentan en agosto, tardan en publicarlo un ratito. Lo llevan a Nature y pues casi un año para publicarlo. Realmente lo que es el estudio lo que plantea es que el sonógrafo hace la imagen y luego se le deja la inteligencia artificial que te diga la fracción de eyección o un sonógrafo y luego llega el cardiólogo y dice, vamos a ver las medidas, a ver si me gustan o no me gustan, ¿no? ¿Y qué saco de ahí, no? Bueno, pues son 3.700 estudios y los autorizan al brazo de enseñar imágenes de la inteligencia artificial o las medidas del técnico. Bueno, aquí en esta tabla, que igual no se lee muy bien, la fracción de eyección no consiguen calcularla muy bien tampoco con las imágenes que tienen y casi un tercio de los pacientes un tercio de los pacientes tienen la imagen obtenida biplano. Que bueno, en teoría querríamos tener las imágenes biplano siempre cuando hacemos una fracción de eyección, ¿no? Pues solo un tercio la tienen, creo que es otra cosa curiosa. Y digo, ¿y este estudio que tiene interés? Si ya hay gente vendiendo que se mide la fracción de eyección automática o no, ya de uso casi en muchos aparatos que usan en urgencias, ¿no? Bueno, realmente es si el médico se cree los resultados que le da la máquina. Entonces decían, bueno, estudia esto a ver si lo distingues o no lo distingues. Bueno, pues no eran capaces de saber si lo había medido la inteligencia artificial o un técnico. Bueno, también al final es que es hacer las rayas, porque van a saber que una raya hecha por uno u otro previamente la ha hecho la máquina o no, si la hace bien. El caso es que no fueron capaces de distinguir quién lo había hecho, si una máquina o un técnico, la medida. El resultado al final es que realmente el cardiólogo cuando miraba hacía menos cambios a las medidas que había hecho la inteligencia artificial que el técnico del sonógrafo. Ese es un asunto importante. No supone unos cambios de medidas sustanciales, ¿no? Que eso también es importante. Tiempo, evidentemente, lo reduce. Lo curioso que decía el que le comentó el artículo, bueno, la presentación era que el 60% de las medidas se cambiaban de todas maneras. O sea, que el cardiólogo le gustaba demostrar que había pasado por allí, ¿no? Y bueno, las diferencias son muy pequeñas, de un 2%. Realmente, ¿no? O lo que sí, este cuadro es interesante, ¿no? Porque la variabilidad de la máquina es bastante más pequeña que la de cualquier persona que mide. O sea, la máquina las variaciones de la máquina eran siempre las mismas. En cambio, la de cada técnico era pues la de cada técnico. Y eso, bueno, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, pues esto lo voy a tener instalado en mis máquinas o no. Esto cuando se usa, pues puede haber apps para todo lo que queramos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se salió en el periódico hace poco cuando lo publicaron, ¿no? Que realmente pues podéis ver dos titulares, ¿no? Queda un recorrido largo para que sea útil y el otro ya supera a los humanos en el análisis de ecografías de diagnóstico cardíaco, ¿no? Luego ponen, este estudio fue muy fácil, si miden la FEBI, que es lo más fácil de interpretar. Bueno, a ver, pues a veces cuesta interpretar la FEBI, ¿no? Que esa es una de las opiniones que salió en el artículo, ¿no? Y yo digo que, bueno, el paso siguiente realmente es este, ¿no? Ahora si os fijáis en este vídeo, pues realmente es que yo subo un DICOM y en 2 minutos tengo un informe. Pero no solo de la fracción de eyección, de todas las dimensiones del corazón, incluso ya empiezan a mirarme las válvulas. Exactamente. Eso es una posibilidad, pero bueno, ya veis que esto es real, es un eco real y las medidas y un informe. Esto es el programa de Caroline Lang, la empresa de Caroline Lang. 2 minutos, real. Y bueno, cuando ya me pongan el parche en el ecógrafo, pegado que hace ultrasonidos el parche, ya no necesito al técnico. Y estas son las imágenes que obtiene el parche ultrasónico. Bueno, yo os dejé un poco descolocados, os cuento la parte filosófica. Es quizás la no compactada llamarle trabeculación excesiva, ¿no? Bueno, pues esa es otra cosa que viene en camino, ¿no? Y bueno, tampoco me quiero parar mucho, es una revisión muy interesante, habla de los criterios diagnósticos, ya veis que no es una entidad muy frecuente, ¿no? 002, 014, que probablemente necesite denominarse de otra manera, porque realmente no es que no se
este proceso de no compactación no funcione, no, realmente es que las dos capas crecen a distinto ritmo según lo que tú tengas entre manos, ¿no? Esa capa compacta siempre está, también está la trabécula, pues hay un ritmo de crecimiento que en algunas situaciones se puede ver alterado. No es que algo se deje de compactar, realmente es otra cosa, ¿no? Y bueno, se puede asociar con enfermedades neuromusculares, etcétera. Y bueno, si el paciente no tiene síntomas y no hay una miocardiopatía, pues probablemente el pronóstico es bueno, ¿no? Es un poco lo que concluyen, ¿no? El tema es si tú tienes síntomas o tienes una miocardiopatía asociada, eso es otra historia, pero tener trabéculas excesivas no lleva a una alteración pronóstica si no tienes síntomas y tu función es normal, ¿no? Entonces, estar preparados para estas guías, que igual también cambia un poquito la definición de qué es la no compactada. Y nada más. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Rafa. La verdad es que lo de las 3 diapositivas por artículo, Sí. creo Pero bueno, que no fui el único. te lo has saltado. Pero bueno, ya los que conocemos a Rafa, ya sabemos que sus presentaciones son muy entretenidas, pero también larguitas y tal, pero el tiempo te ha ajustado muy bien. Bueno, creo que el doctor Barón te quiere hacer algún comentario. Sí, ya antes nos hemos cargado a los cirujanos cardíacos y ahora estamos a punto de cargarnos a los ecocardiografistas y aquí va a haber soponcio seguro y síncope a lo largo de la sala. Vamos a ver. Yo ya he visto en mi hospital lo de la telederma. Lo de la telederma es espectacular. Hay más certeza y más fiabilidad en los diagnósticos que hacen ya Siemens de una lesión dermatológica a través de un programa, que es lo que hacen los dermatólogos. Esto está publicado. Esto que tú me estás diciendo es qué vamos a hacer con las unidades de imagen. Es decir, ¿tú ves factible a un plazo medio el que realmente hagamos diagnósticos ecocardiográficos generales, como tú nos estás diciendo, no ya si medimos un paciente al que le vamos a poner una TAVI o al que le vamos a hacer un cierre de orejuela o al que le vamos a hacer un procedimiento de un cacharro que tanto nos gusta ahora, ¿no? Sino los generales? ¿Nos vamos a quitar las máquinas del hospital o qué vamos a hacer? A ver, yo creo que el tema del ecodiagnóstico del día a día, que es el que casi nadie quiere hacer, ¿no? Como pasa muchas veces, ¿no? En las cosas que son muy rutinarias, pues quizás el ecorrutinario, si tú tuvieras un técnico, realmente revisar eso, ganas mucho tiempo. O sea, aquí estamos en un escenario donde no hay técnicos, que el técnico somos muchas veces nosotros, ¿no? Pero realmente si tú vas a poder invertir mucho menos tiempo en un informe, eso lo tengo claro. Si tú te fías de tus imágenes y esos contornos, porque al final son contornos que tú haces, te los hace la máquina y te los hace bien, lo que reducimos es el tiempo. Yo creo que en estos momentos no sobra el cardiólogo porque es el que adquiere las imágenes. Igual en radiología, un TAC y una resonancia que no dependen para nada de la ventana del paciente, igual cambia la película mucho, ¿no? O sea, necesitas gente. Ahora vamos a estar en, yo creo que 10 años, igual metí un farol y son menos o son más, confirmando diagnósticos. Pero después. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo creo para tranquilidad, por lo menos en este momento, para tranquilidad de los que os dedicáis a imagen, ¿no? O de los residentes que quieran hacer imagen, realmente aquí lo que se plantea no es quitar al cardiólogo, imaginólogo, ¿no? Sino al técnico que hace tal. Pero bueno, yo creo que quizás todo llegue. Estoy de acuerdo contigo en que los radiólogos sí que efectivamente pueden tener ahí. Mi opinión personal es que el corazón no es solamente bordes, límites, imagen, sino que la funcionalidad yo creo que es mucho más difícil que la analice una máquina, aunque, bueno, el futuro posiblemente vete tú a saber, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a los 6. Yo creo que ha sido muy interesante, ha sido ameno, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos 10 minutos, quizás 12 minutos para que vosotros también podáis dar vuestra opinión y discutir sobre los estudios tan interesantes que se han presentado y tan de aplicabilidad práctica, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta. Tenemos un micrófono en la sala, por favor. También a los ponentes. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Yo para abrir un poquito el fuego, en un estudio de los que ha presentado Teresa, a mí me gustaría saber el planteamiento mañana lunes o pasado mañana lunes. Yo en concreto esta semana que viene tengo consultas jueves y viernes. Yo tengo un paciente con disfunción ventricular, ya le voy a plantear si le hago un CATE o no le hago un CATE. Y le pido una resonancia magnética, que es lo que me dice el New England. Mi pregunta es a la sala, que levante la mano quien puede pedir una resonancia magnética para ver viabilidad y que se la hagan en menos de 2 semanas. Que se la hagan antes de un mes. Que se la hagan después de 3 meses. Bueno, pues ya está.
No es posible pedir una resonancia magnética para ver viabilidad en nuestra población. Esto es una realidad. Entonces, tenemos que pasar por decidir si hacer o no cateterismo según criterios clínicos. ¿Cuál es tu comentario una vez que no podemos los clínicos hacer estudios de viabilidad? Hombre, lo bueno que tiene es que mirar viabilidad tampoco nos cambia nada. Si hacemos caso al Stitch y si hacemos caso al Revive, o sea que realmente no debería ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación es si nos vamos a quedar tranquilos con un tratamiento médico óptimo, que además hay que decir que se puede mejorar a lo que se hizo en Revive. ¿eh? Revive solamente estaban tratados con triple terapia, había muy poco inhibidor de... O sea, se puede hacer hoy incluso un tratamiento mejor al que se hizo en Revive. ¿Con eso nos vamos a quedar tranquilos sin ver las coronarias? Yo no lo voy a hacer. Lo que no voy a hacer es revascularizar cualquier lesión que vea con una motivación de mejorar una FEBI. Eso tampoco lo voy a hacer. O sea, lo que voy a hacer es individualizar en cada paciente. Pero es un poco como con los abuelitos. Hoy en día el riesgo de un cateterismo diagnóstico es realmente bajo. Aparte que tenemos el TAC, esa es otra, ¿no? Pero bueno, si estás hablando de gente mayor con calcio, pues mejor puede no ser tan conclusivo. Pero ver las coronarias hoy en día, lo que hay que pedirle al hemodinamista es que no tenga efecto oculodilatador. Claro. ¿De acuerdo? Y eso ya es labor nuestra de hacer... Yo creo que aquí la pregunta básicamente es qué es la viabilidad y si lo que estamos haciendo es cómo se debe diagnosticar o no la viabilidad. Yo creo que ahí es el problema y por lo cual no hay estudios que confirmen que arreglar esa viabilidad valga o no para algo, ¿no? Yo a esa pregunta yo creo que la respuesta a la viabilidad, desde mi punto de vista, se define a posteriori. Lo viable es lo que mejora, lo que mejora después de la revascularización. Entonces, yo creo que no hay ningún método absoluto que sea demasiado fiable, demasiado preciso para predecir que miocardio teóricamente isquémico, aturdido o hibernado, como quieras. El aturdido sí, pero el hibernado va a mejorar, ¿no? También podría ser. El PET también lo podemos pedir antes de 6 meses. Los clínicos podemos pedir un PET. Seguramente nos lo harán el año que viene. Sí, no, pero no es práctico tampoco, ¿no? Carolina. Sí, si pueden abrir el micro, por favor. A ver, lo que ahora sí que se puede hacer mucho es que en un estudio, o sea, que realmente, como hay mucha preocupación por el gadolinio, también ahora ya hay estudios de inteligencia artificial de la viabilidad sin gadolinio, por temas de la propia imagen. O sea, que se puede, por inteligencia artificial, en una imagen sin gadolinio, inferir dónde hay cicatriz. O sea, que eso facilitaría mucho más eso. Pero el problema es que si nos queremos la viabilidad, ¿no? Porque al final es, bueno, sí tiene un 50% ahí del miocardio, que sí se ve ahí la línea. A ver, también es un tema que no es muy preciso, ¿no? También yo creo que es uno de los hándicaps, ¿no? Yo simplemente creo que ella lo ha definido muy bien, ¿no? Creo que el estudio Revive tiene varios puntos de reflexión. Uno es la viabilidad, ¿no? Si realmente es útil o no. Pero los otros dos mensajes son si tenemos que conocer la anatomía coronaria de todo paciente con disfunción ventricular y una vez conocida si revascularizamos o no. Yo creo que a día de hoy este estudio lo que nos aporta es que en un paciente con disfunción ventricular, una vez que le hemos hecho una valoración clínica y hemos estratificado el riesgo y la probabilidad de cardiopatía isquémica, pues a lo mejor probablemente tengamos, si queramos conocer la anatomía coronaria, porque es la cosa más probable, pero no tenemos que hacerle un CATE a todos. Si la probabilidad es baja, a lo mejor hacemos una resonancia, a lo mejor podemos esperar 2 o 3 meses porque no nos va a aportar mucho y la resonancia no solo nos va a decir cardiopatía isquémica, sino nos va a hablar de otras posibles etiologías, caracterización tisular del RAS tardío, etcétera, etcétera. Si la probabilidad es intermedia, pues a lo mejor podemos hacerle un TAC coronario y no necesitamos un cateterismo, o si lo tenemos más disponible, la probabilidad es alta, pues vamos directamente al cateterismo. O sea, yo creo que nos abre las puertas a intentar no tener una mentalidad de disfunción sistólica, cateterismo, veo algo y revascularizo. No, yo creo que nos abre un poco las puertas a intentar individualizar e intentar ver qué paciente tenemos delante como clínicos. Y ahí lo importante es el clínico, que es de lo que estamos hablando aquí. Yo una duda, esto al final, el resultado del Revive y el Stitch, luego hay que ponerlo en unas guías, ¿no? Y eso siempre hay mucha controversia, ¿no? Yo un día asistí a una conversación, en plan, claro, cómo buscar el beneficio del cateterismo en ese tipo de pacientes. Entonces puede la gente buscar en PONS del tipo reducir el infarto espontáneo, que es lo que parece que sí que se redujo, ¿no? Claro, pero ¿eso realmente tiene el peso de estar en una guía para justificar que se haga una cosa o no?
No, o sea, me refiero que yo creo que es muy complicado estos dos estudios a día de hoy, y yo creo que el update de las guías de insuficiencia cardíaca y en guías de cardiopatía isquémica estable, pues saber en qué sitio se puede poner el resultado de esos dos ensayos. En el sentido que puedes aconsejar hacer absolutamente cualquier cosa. Bueno, yo tengo una pregunta para Miguel y otra para Rosa. Para Miguel, en relación con la ablación de FA, la pregunta es si con estos resultados que se ven, ¿tú crees que se deben cambiar la actitud y de eso de control de ritmo frente a control de frecuencia e ir más hacia una estrategia precoz de ablación de la fibrilación auricular? Y luego también ver un poco tu opinión sobre estas nuevas tecnologías que ahora han aparecido, como sobre todo el estudio Pulse, por ejemplo, ahora en Nueva Orleans, ¿no? Sobre energías no térmicas, ¿no? La energía pulsada y tal, si eso ofrece alguna ventaja sobre la crio, sobre la radiofrecuencia. Bueno, en cuanto a la primera, yo creo que sí, que teniendo en cuenta el tipo de paciente que tengamos, lo fundamental es iniciar el control de ritmo lo antes posible. ¿Con qué lo hagas? Pues ya dependerá de tu propio paciente. Lo ideal sería tener acceso a un laboratorio de electrofisiología que no te tarde mucho en hacerte una ablación, pero eso es complicado. Eso no quita para que lo propongas al paciente. El paciente tiene que saber que existe un procedimiento que se llama ablación de fibrilación auricular. Lo tiene que saber desde el principio porque tendrá que elegir qué es lo que quiere y qué es lo que se puede hacer inicialmente. Entonces, la estrategia de control de ritmo a cualquier paciente hay que ofrecérsela. Ahora, ¿con qué? Pues ya dependerá. Pero el paciente tiene que saber que existen todas las opciones posibles. Luego ya él tendrá que decir también qué hacer. No negarle la información porque se tarde mucho. Porque eso le está poniendo al paciente una premisa que él no tiene por qué sufrirla. La nueva tecnología, bueno, está con muchísima difusión. Todas las compañías están desarrollando un catéter, un tipo de catéter. Todas las compañías están detrás de ello. Inicialmente es una energía de liberación directa de electricidad, son 8.000 voltios por cada pulso, de corta duración, muy doloroso para el paciente. Y en principio no afecta, tiene una exposición por los cardiomiocitos y no afecta a las células del esófago, de las venas y del nervio frénico. Es cierto que se está viendo que sí produce vasoespasmos coronarios, lo cual se desaconseja la ablación del istmo porque está produciéndose infarto y hay gente que pone nitroglicerina intravenosa antes, un poco complicar la situación. Y a la espera de ver la evolución en cuanto a la recurrencia. Eso todavía hay información escasa. Probablemente sea muy parecido a la otra tecnología, probablemente con menor incidencia de complicaciones graves y probablemente con menos tiempo de intervención, pero está por ver todo. Bueno, Miguel, desde el punto de vista práctico, tenemos un paciente en la planta o en la consulta que viene con una FA. ¿A partir de cuándo tú harías una estrategia de control de ritmo con una ablación? ¿A partir del segundo episodio, a partir de un número de episodios por mes, a partir de una refractariedad de un fármaco directamente? Porque claro, a un paciente con un primer episodio sabemos que no se lo vamos a indicar, pero ¿cuándo empezaríamos? ¿Cuándo crees tú que hay que indicarlo claramente? Si no se lo indicas al primero, al segundo. ¿Con un solo episodio? No, si no se lo indicas al primero, se lo hace al segundo. Una buena respuesta. Y si le vas a hacer una estrategia de control de ritmo, le tienes que informar que existe la ablación con catéter, que es mejor que la Lo digo porque siempre nos habéis dicho la importancia de la carga rítmica, que la ablación no servía para anular la FA, sino para reducir la carga rítmica. Y ese ha sido el mantra con el cual hemos aceptado o no hemos aceptado estudios electrofisiológicos en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué debemos de cambiar en la práctica clínica? ¿Indicarlos a todos a partir de ahora? Informarle al paciente que existe que tiene una enfermedad crónica incurable, que se llama fibrilación auricular, y que tu estrategia de reducir esa carga rítmica existe dos brazos de tratamiento, fármacos o ablación, y que le elija. Y tú le informas de todas las posibles complicaciones de ambas estrategias y que el paciente, con la información que tú le das, que debería recibir de tu centro intervencionista, de cuáles son sus complicaciones, cuáles son sus tasas de recurrencia, etcétera, etcétera, con esa información que se te debería
aportar anualmente al menos a informar a tus pacientes. Pero yo creo que ser más intervencionista en el control del ritmo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada, como ya son casi las 1:15, bueno, y hemos agotado el tiempo y ahora hay que descansar un poquito del café, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por supuesto gracias a los 6 ponentes. La verdad es que hemos aprendido mucho y nada, esperemos ver qué pasa el año que viene, ¿no? En este próximo año, qué nuevos estudios se presentan. La verdad es que este año ha habido una cosecha bastante buena, con repercusión práctica, pero que también genera muchísima discusión. Muchísimas gracias.